Los estudiantes de la sede San Juan de Lurigancho, Carabalí Colonial. Quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan de Lurigancho. El día de hoy vamos a ver el tema de las inecuaciones lineales o también llamados inecuaciones de primer grado. Pero antes de ver, vamos a ver primero nuestra competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Nuestra meta de aprendizaje o desempeño del día de hoy es selecciona y usa modelos referidos a inecuaciones lineales al plantear y resolver problemas. Nuestra situación significativa número 1 se titula Costos de publicación de una revista. Podemos observar ahí las revistas. Una compañía de publicidad determina que el costo por publicar cada ejemplar de la revista Unidos Combatiremos la Pandemia es de 2 soles. El ingreso recibido de los distribuidores es de un solo 80 por revista. El ingreso por publicidad es el 10% de los ingresos recibidos de los distribuidores por todos los ejemplares vendidos por arriba de los 10.000. ¿Cuál es el número mínimo de revistas que deben vender de modo que la compañía obtenga utilidades? Pero antes de eso vamos a ver el marco teórico de las inecuaciones. Podemos ver ejemplos, planteamos enunciados. Un número menor que 5. ¿Cómo yo lo puedo poner de manera simbólica? X es menor que 5. Yo lo puedo representar de manera gráfica en la recta numérica, menores que 5. Quiere decir que los valores que va a tomar X van a ser desde menos infinito abierto en 5. No toma el número 5. Y lo puedo representar, entonces yo digo X pertenece desde el menos infinito abierto en 5. O sea, los valores menores que 5. Un número mayor que 6. Un número mayor que 6 lo puedo representar simbólicamente. X es mayor que 6. Mayores que 6. Lo puedo representar en la recta numérica. X mayores que 6. O sea, ¿no? Abierto el intervalo abierto en 6 hasta el más infinito. Quiere decir X pertenece, ¿no? Mayores que 6 hasta el más infinito. Un número que es a lo menos 2. ¿Cómo lo represento? Lo represento simbólicamente. X es mayor o igual a 2. Y lo represento gráficamente. Este es un intervalo cerrado desde el 2 hasta el más infinito. Entonces yo puedo decir X pertenece desde el 2 hasta el más infinito. Intervalo cerrado. Un número que es a lo más 3. ¿Cómo lo represento simbólicamente? X es menor o igual que 3. Menor o igual que 3. Lo puedo representar gráficamente. Los menores van hacia la izquierda desde el menos infinito hasta el 3 si toma el número 3. Intervalo cerrado. X pertenece desde el menos infinito hasta el 3 si toma el 3. Cerrado en 3. Seguimos planteando enunciados. Un número no más que 6. Un número no más que 6. X es menor o igual a 6. Lo puedo representar gráficamente desde el menos infinito hasta el número 6. Intervalo cerrado. Si toma el número 6. Todos los valores que toma, ¿no? Desde el menos infinito hasta el 6. X pertenece desde el menos infinito hasta el número 6. Intervalo cerrado. Un número no menor que 3 y ni mayor de 8. Entonces sería X es mayor o igual que 3, pero menor o igual que 8. Simbólicamente y gráficamente sería de esta manera, ¿no? Desde 3, intervalo cerrado, hasta 8, intervalo cerrado, ¿no? Ahí, toma. Quiere decir entonces los valores que toma X es desde 3 hasta 8, ¿no? Cerrado en ambos. Un número no menos que 4.
no menos que 4. Ahí está. X es mayor o igual que 4. Lo puedo representar en la recta numérica, intervalo cerrado, desde 4 hasta el más infinito. Quiero decir entonces x pertenece desde 4 hasta el más infinito. Todos los valores que toma x en la recta numérica. Un número es mayor que 6 pero menor que 12. X es mayor que 6 pero menor que 12 de manera simbólica. Lo puedo representar gráficamente. Tenemos ahí, no toma 6 y tampoco toma 12. No, ahí está. Yo digo X pertenece intervalo abierto hasta el intervalo abierto en 12. No toma los extremos. Un número es no menos que 8 y no más que 15. ¿Cómo lo represento? X es mayor o igual que 8, pero menor o igual que 15. Yo lo puedo representar gráficamente, intervalo cerrado en 8 hasta el 15, intervalo cerrado en 15, ¿no? Entonces yo digo, los valores que toma X van a ser desde el 8 hasta el 15, incluido ambos extremos, ¿no? Toma los extremos. ¿Qué es una ecuación lineal y qué características tiene? Una inecuación lineal, ¿no?, es toda desigualdad condicional que se establece entre dos expresiones matemáticas donde existe por lo menos una variable a la que denominaremos incógnita, en la que sus dos miembros se relacionan por uno de estos signos que ahorita lo vamos a ver. El exponente de la variable es 1 o de grado 1, ¿no? Podemos ver los signos que se utiliza: el menor que, el mayor que, este es el mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. ¿Qué forma tiene una inecuación lineal? Tiene la forma de un ax más b que es menor que 0, o ax más b que es mayor que 0, o ax más b menor o igual que 0, o ax más b es mayor o igual que 0, siempre y cuando de que a debe ser diferente de 0, porque si no, ya no sería una inecuación lineal. Se eliminaría ¿no?, cuando yo multiplico, si sería 0x, ¿no? Propiedades de las desigualdades. Acá vamos a ver algunas propiedades de las desigualdades que debemos tener en cuenta al resolver una inecuación de primer grado o lineal. Ya. Por ejemplo, 8 es mayor que 4. Si a los miembros de una desigualdad se le suma o se le resta un mismo número, la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, acá, si sumamos ambos miembros más 2, y mira que me sale 10 es mayor que 6, se mantiene la desigualdad. Por ejemplo, acá, si le restamos a ambos miembros menos 3, me saldría 5 es mayor que 1. Se mantiene la desigualdad. Simbolizamos x es mayor que y. Podemos decir entonces x es mayor que y. A ambos miembros le sumamos un número cualquiera que es z. Y se mantiene la igualdad. La desigualdad, creo, ¿no? X es mayor que y. Le restamos a ambos miembros una cantidad cualquiera. La desigualdad se mantiene. 9 es mayor que 6. Si a los miembros de una desigualdad se le multiplica o se divide un mismo número positivo, la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, acá, 9 es mayor que 6. Lo multiplicamos a ambos miembros por 2, la desigualdad se mantiene. Si acá lo dividimos entre 3, la desigualdad se mantiene. Mira, 3 es mayor que 2 y acá el 18 es mayor que 12. Simbolizamos entonces, podemos decir x es mayor que y, yo lo multiplico por un número cualquiera que sea z, se mantiene la igualdad. En este caso lo divido por un número z, la desigualdad se mantiene. Ahora tenemos 9 es mayor que 6. Si ambos miembros de una desigualdad se le multiplica o divide un mismo número negativo, ¿qué sucede ahora? Presta atención. La desigualdad cambia de sentido.
Mira, 9 es mayor que 6. Si yo lo multiplico por un número negativo ambos miembros, la desigualdad cambia, ¿no? Cambia de sentido. Si era mayor, ahora es menor, ¿no? Menor. En este aspecto, también lo mismo, ¿no? Cuando yo divido un número negativo a ambos miembros, la desigualdad cambia de sentido. Si era mayor, ahora cambia menor. Lo mismo lo puedo hacer simbolizando x es mayor que y si yo a ambos miembros le resto una cantidad negativa o lo multiplico una cantidad negativa, ¿no? Tendríamos que ver entonces la desigualdad se mantiene. Lo mismo sucede acá, si yo divido una cantidad negativa, también la desigualdad cambia de sentido, ¿no? Cuando se multiplica un negativo o se divide un número negativo, la desigualdad va a cambiar, ¿no? Cambia de sentido. Vamos a ver la resolución a la situación significativa. Número 1, dice, una compañía de publicidad determina que el costo por publicar cada ejemplar de la revista Unidos Combatiremos la Pandemia es de 2 soles. ¿Cuáles son los datos? Una compañía de publicidad determina que el costo por publicar cada ejemplar de la revista Unidos Combatiremos la Pandemia es de 2 soles. El ingreso recibido de los distribuidores es de 1,80 sol por revista. El ingreso por publicidad es 10% de los ingresos recibidos de los distribuidores por todos los ejemplares vendidos por arriba de 10.000. ¿Qué estrategias utilizaremos? Las inecuaciones lineales y el tanto por ciento, justo ahí se relaciona, ¿no? ¿Qué me piden? ¿Cuál es el número mínimo de revistas que debe vender de modo que la compañía obtenga utilidades, ¿no? Porque toda empresa necesita utilidades, necesita ganancia, ¿no? Planteando la situación, tenemos número de revistas vendidas, me representa X. El ingreso 1, ingreso recibido de los distribuidores es de un 1,8 por la cantidad de revistas vendidas. Eso sería el primer ingreso, ingreso 1. Ingreso 2 sería, el ingreso dice que es el 10% de los ingresos recibidos de los distribuidores por todos los ejemplares vendidos por arriba de 10.000. Por ejemplo, si es mayor que 10.000, entonces tenemos un ingreso 2, que sería el 10%, ¿no? 10% de los distribuidores vendidos, o sea, que sean menores, sería número de vendidos menos menores a 10.000. Eso sería el segundo ingreso. Entonces, yo lo puedo representar el 10% de esta manera, 0,10, ¿no? De esta manera lo puedo representar. Ya tengo los ingresos, tengo el ingreso 1 y el ingreso 2. Ahora vamos a unir los dos ingresos. Al unir los dos ingresos tendría, ¿no?, el total de ingresos, ahí está, primer ingreso, ingreso 1, 1,8 por X, más el ingreso 2 con respecto al 10% de los distribuidores por todos los ejemplares vendidos por arriba de los 10.000, tendría de esta manera, ¿no? Como ya lo hemos visto al inicio. Ahora, los costos va a ser 2X, ¿no? O sea, 2 soles por la cantidad de vendidos. Utilidad es igual a ingreso menos costos, o también llamado gastos, ¿no? Para obtener utilidades, ¿no?, la utilidad debe ser mayor a 0. Como poner mayor a 0, si no, no hay utilidad. Tenemos entonces que ingreso menos, o sea, ingreso menos los costos que me representa para calcular la utilidad debe ser mayor que 0. Lo único que hago es reemplazar los valores, ¿no? Acá en la expresión tendría todo esto que viene a ser ingreso, toda esta expresión grande que la hemos calculado acá al inicio, menos los costos, que debe ser mayor a 0. Podemos resolver la expresión multiplicando, tendríamos 1,8x más 0,18x menos, porque está multiplicando, menos
1800 menos 2x que me representa el costo. Debe ser mayor que 0. Resolviendo tendríamos entonces, sumamos términos semejantes y me quedaría solamente, y luego el resto menos 2x, me quedaría 0,02x menos 1800 es mayor que 0. Como él está con menos, por transposición pasa al siguiente miembro, ¿no? Al siguiente miembro a sumar. Lo único que me queda es, como esto, el 0,02 está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir, y al dividir me quedaría 90.000. Quiere decir que X es mayor que 90.000. ¿Pero quién es X? X viene a ser el número de revistas vendidas. Contestando la pregunta al problema, decía, ¿cuál es el número mínimo de revistas que debe vender de modo que la compañía obtenga utilidades? Debe vender como mínimo mayor a 90.000. Entonces debe vender 90.001 revistas. Eso sería la respuesta a la primera situación significativa. Vamos a ver ahora la situación significativa número 2, calculando las dimensiones de las tapas de los envases. Se muestran dos envases de agua que está construyendo Julia. La tapa de uno de ellos tiene forma de triángulo equilátero y la del otro envase tiene forma de un rectángulo. Ahí podemos observar, ¿no? Calcula la suma de valores enteros de X tal que el perímetro del rectángulo sea superior al perímetro del triángulo. El menor valor entero de X tal que el perímetro del rectángulo sea menor que el perímetro del triángulo. Eso es lo que me pide, ¿no? Resolución. ¿De qué trata el problema? De calcular las dimensiones de las tapas de los envases que muestran. ¿Cuáles son los datos? Ahí estamos los datos. Tienen la forma de la tapa de un triángulo equilátero y la forma de un rectangular. La forma de un rectángulo, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaremos? Inecuación lineal relacionando los datos. ¿Qué me piden? La suma de valores enteros de X tal que el perímetro del rectángulo sea superior, o sea mayor al perímetro del triángulo, ¿no? El menor valor entero de X tal que el perímetro del rectángulo sea menor que el perímetro del triángulo. Planteando la situación mediante inecuaciones, calculando el perímetro de las tapas de los depósitos, tendríamos, ¿no? De la forma triangular, recuerda que es un triángulo equilátero, entonces tendría X más X más X sería 3X, perímetro de la tapa triangular. De la forma rectangular sería entonces 4 más 4 más X y más X. Sería igual a 2X más 8. Eso sería el perímetro de la tapa rectangular. El perímetro, dice ahora, el perímetro del rectángulo sea superior al perímetro del triángulo. ¿Cómo lo represento entonces? 2X más 8 debe ser mayor que 3X. Resolviendo entonces yo puedo decir, ¿no? Si él está sumando, al otro miembro pasa con signo cambiado. Pasaría a restar por transposición, ¿no? Solamente me quedaría entonces menos X es mayor que menos 8. Recuerda que la variable X no puede ser negativa. Entonces utilizo la propiedad de la desigualdad. A ambos miembros el resto menos 1. ¿Qué sucede si yo resto ambos miembros menos 1? Va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿no? Por propiedad. X sería entonces menor que 8. Ahora entonces la suma de valores enteros de X tal que el perímetro del rectángulo sea superior al perímetro del triángulo. ¿Qué valores va a tomar X? Va a tomar 3 valores, que sea 7, 6 y 8. Debes estar analizando la tapa de ambos, ¿no? Pero no me pides la respuesta, me pide la suma de valores de X, que es 7 más 6 más 5, que es igual a 18, sería la respuesta a la primera pregunta, la pregunta A. Ahora nos dice que el perímetro del rectángulo sea menor que el perímetro del triángulo. 2X más 8 debe ser menor que 3X. Entonces resuelvo, como está con más, pasa al otro miembro con signo cambiado. Tendría 2X menos 3X menor que menos 8.
por términos semejantes, me quedaría menos x debe ser menor que menos 8. Pero la variable no puede estar negativa, entonces yo debo hacer es multiplicar por menos 1 ambos miembros por propiedad de la desigualdad. Ambos miembros yo multiplico por menos 1, entonces si hago eso menos por menos da más, me quedaría entonces la respuesta x cambia de sentido, la desigualdad, x es mayor que 8. Entonces vamos a contestar la pregunta, el menor valor entero de x tal que el perímetro del rectángulo sea menor que el perímetro del triángulo. El menor valor entero de x es 9, porque me dice que x debe ser mayor que 8. Entonces el menor valor entero sería 9. Eso sería la respuesta a la situación significativa. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Ahora les dejo viendo ya los otros videos de la clase del día de hoy que hemos tratado inecuaciones lineales o inecuaciones de primer grado.